Estamos contentos una vez más de estar aquí para transmitir la palabra del Señor a través de este medio. Dios les bendiga en esta tarde y queremos comenzar checando el sonido, ¿verdad? Para saber si estamos bien al aire y también para conectarnos a través de la oración a nuestro Padre Celestial para que nos siga dando bendición y podamos juntos recibir la palabra en esta tarde, podamos estar agradecidos con Dios, que Él pueda bendecir nuestras vidas, que Él pueda ayudarnos a seguir adelante. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Si está bien el sonido, entonces vamos adelante. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar conectados otra vez a través de este medio para predicar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des gracia, sabiduría, entendimiento. Y te pedimos también, Señor, que bendigas a las personas que se van a conectar después para verlo. Oramos para que pare la pandemia, Señor, para que pare la enfermedad, para que el corazón del hombre se vuelva a ti, para que alcancemos bendición y misericordia, Padre. Bendice entonces pues a tu pueblo en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Hoy comencé temprano porque tenemos un discipulado más tarde y yo sé que si algunos no se conectan ahorita van a poder hacerlo más adelante. Entonces vamos a hablar acerca de cómo podemos vencer el pecado, cómo podemos vencer la tentación, pero más bien el pecado. La palabra del Señor dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos dice que cada cual se apartó de su camino y no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero una vez que nacemos de nuevo, una vez que venimos a Cristo Jesús, entonces el Señor cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos da el nuevo hombre, ¿verdad? Nos da la unción del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ahí en Hechos 1:8. Y la palabra también nos dice que nosotros tenemos que mantenernos en santidad para poder agradar a Cristo Jesús. Dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, ¿cómo podemos vencer el pecado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre, naciendo de nuevo. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Entonces vamos a empezar hablando de qué es el pecado. La palabra del Señor nos dice que la ley que Él nos dio a través de Moisés o a través, ¿verdad?, de sus siervos, era para que conociéramos nosotros lo que es el pecado, porque el pecado sale a la luz cuando conocemos la ley. Pero la ley no se hizo para el que no peca, la ley se hizo para el que peca. Entonces tú y yo nacimos ya con una naturaleza pecaminosa que se hereda. Adán y Eva pecaron y desde el momento en que nacemos tenemos que tener a Cristo para poder quitar esa naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Alguien que no nace de nuevo, yo creo que es muy difícil que no peque, yo creo que es imposible. Y aún así, ya estando en Cristo, de todos modos fallamos. Y quisiera comentar en un pasaje difícil, ¿verdad? Es 1 de Juan 5:16. Este pasaje es controversial. Si usted tiene su Biblia o si tiene también por ahí una aplicación de la pueda leer, dice la palabra en 1 de Juan 5:16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjese que este versículo es difícil. Antes de entrar en materia, voy a decir unas interpretaciones que algunas personas tienen equivocadas. Por ejemplo, ¿hay pecados grandes y pecados chicos? No. Hay pecado y son del mismo tamaño. Lo que aquí la Biblia dice es que hay un pecado de muerte por el cual no debemos de pedir. Y el número 2, a veces tenemos que pecar porque nos obligan. Tampoco, nadie te puede obligar a pecar. Tú tienes tu libre albedrío. Nuestros pecados pueden ser perdonados por otras personas, como los curas cuando nos confesamos, o otra persona no. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Si el pecado es demasiado malo, puedo perder mi salvación. Ahí, hermanos, habría que entender lo que es el pecado de muerte, el pecado imperdonable, porque dice la Biblia que sí existe y que no debemos de cometerlo. Ahora la pregunta es ¿cuál es? Y para eso pues nos tenemos que enfocar en la Biblia, tenemos que empezar en el estudio, cómo poder vencer el pecado. Entonces,
lo que es primordial es saber que ya nacimos de nuevo, que el viejo hombre ya no nos gobierna y que estamos caminando al crecimiento del varón perfecto que es Cristo, hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Toda injusticia que hacemos es pecado. Ahí en 1 Juan 5:17 leímos el 16, ahora el 17. Y luego en Romanos 14:23 dice, todo lo que no se hace con fe es pecado. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra confianza en nuestro Dios. Entonces ya sabemos lo que es pecado: desobedecer la ley del Señor, hacer las cosas que a Él no le agradan. Y vamos a empezar con la pregunta número 2. ¿Por qué pecamos? Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. Romanos 5:12, si tienes su Biblia, vamos a leerla, por favor. Aleluya, gloria a Dios, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces en Romanos 5:12 vamos a estar leyendo la palabra. Aleluya, gloria a Jesús. Muy bien. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí es algo también que hay que comprender. El pecado trajo la muerte, y la muerte se le pasó a los demás hombres por el pecado que hicieron Adán y Eva. Y lo dice, por cuanto todos pecaron. Tal vez tú y yo no seamos responsables del pecado de Adán y Eva, pero llega un momento en nuestra vida en que pecamos, porque ya traemos una naturaleza pecaminosa, y la muerte se enseñorea del ser humano. Pero así como por un hombre entró el pecado, que fue Adán, también por un hombre entra la vida eterna, que es Cristo Jesús. Entonces el pecado está a la puerta. Dicen Romanos que el apóstol nos enseña que el enemigo siempre está acechando para que tú y yo pequemos. Pero Jesucristo nos enseñó que Él fue sin pecado en sus 33 años y medio que estuvo en la tierra. Él no pecó. Y Él dice que podemos vivir como Él vivió y hacer cosas mayores, porque Él sí iba a ir al Padre. Y el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Sí podemos, hermano, vivir sin pecado si disciplinamos nuestra vida, si nacemos de nuevo, si el Espíritu Santo nos llena, si nos consagramos a Dios, si caminamos en santidad, si tenemos la mente de Cristo, si nos revestimos del nuevo hombre. Podemos nosotros, hermano, ir avanzando para no pecar contra el Señor. La palabra nos dice que todos pecamos porque la vieja naturaleza nos arrastra y nos impulsa al pecado. Podemos leer Santiago 1, 13 y 14. Santiago, gloria a Dios, capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está, dos cosas que tenemos que vencer: la atracción y la seducción, que normalmente viene en forma de tentación para que caigamos en pecado. Pero el Señor reprenda al diablo. En Efesios también dice la palabra, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Aleluya. Entonces, mis hermanos, estamos estudiando la palabra para poder aprender. Hay que cambiar nuestra actitud cuando venimos a estudiar la palabra. A veces venimos a la iglesia y pensamos que venimos a ver una película como en el cine, o que venimos a ver un show. No, mi hermano, venimos a aprender. Y cuando usted va a ver un show, nomás va a ser espectador y va a criticar si le gustó el show o no le gustó. Pero cuando usted viene a aprender, usted toma notas de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Usted se confronta con la palabra para darse cuenta dónde está su debilidad. Y no solamente eso, usted tiene que aplicar la palabra aprendida a nuestra vida, porque la palabra dice que no hay que ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Entonces, mis hermanos, es algo muy importante para no pecar, que practiquemos la palabra de Dios, que guardemos los mandamientos. Dice la palabra del Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos el compromiso, usted y yo, de no pecar. Y usted podrá decir, es imposible. No, yo creo que no. Si nos enfocamos a caminar en santidad y a crecer cada día, iremos venciendo. Ahora, el Señor dice en su palabra que si alguno pecare, tenemos para con Dios a un abogado especial, que su nombre es Cristo Jesús,
porque Dios mira la intención de nuestro corazón. Él sabe que si pecamos deliberadamente, no tenemos nosotros entonces excusa, pero si lo hacemos porque todavía somos imperfectos, porque estamos en el mundo, no hay excusa tampoco, pero Él sabe lo que en tu corazón está pasando. Hemos pecado como resultado de la tentación en 3 áreas principales y vamos a seguir desglosando la palabra de Dios. Le voy a pedir que vaya conmigo a 1 de Juan 2, 15 y 16. 1 de Juan, capítulo 2, el 15 y el 16. Aleluya. Dios es bueno. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 15 y el 16. Aleluya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí vamos a ver cómo se desglosa la palabra del Señor en este pasaje, en estas 3 áreas. Pero antes de empezar a desglosar, vamos a ver Hebreos también 4:15, otro pasaje. Si quiere apuntarlos o puede devolver el video y luego encontrar las citas y estudiarlas y anotarlas y practicarlas y pedirle a Dios que podamos vivir esa palabra. Aleluya. Entonces le dije también leer Hebreos 4:15. Aleluya. Dice la palabra en esta hora. Gloria a Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, sin pecado, aleluya. Entonces, hermano, número 1, tenemos que vencer los deseos de la carne. Está en 1 Juan 2:16. En esta área fue tentada Eva, en Génesis 3:6, cuando vio que el árbol era bueno para comer. También Cristo fue tentado en Mateo 4:3, cuando el diablo le dijo: si tienes hambre y eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y puedas comer. Está hablando de las necesidades físicas, los deseos de la carne. Y luego habla que tenemos que vencer también los deseos de los ojos. En esta área fue tentada Eva, cuando vio el árbol, dijo que era agradable y codiciable a los ojos. Y también Jesús fue tentado en esta área cuando el enemigo le mostró todos los reinos del mundo y le prometió dárselos si él se postraba y le adoraba. Usted sabe que Jesús lo reprendió, le dijo al Señor: tu Dios adorarás. Si el Señor puede, si el Señor pudo, también nosotros podemos, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es con mis fuerzas, dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos consagrar nuestra vida para no pecar. Necesitamos buscar al Señor en oración. Como dice la palabra: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos. Y no está hablando de los que no conocen de Dios, está hablando de usted y está hablando de mí. Y el Señor nos está hablando acerca de no pecar más. El Espíritu Santo nos está llamando. Dice la palabra que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es tiempo de andar en santidad, es tiempo de andar en rectitud, es tiempo de apartarnos, es tiempo de preocuparnos, de vivir la palabra, de guardar los mandamientos, y que el Señor nos dé fortaleza para no pecar y ser la iglesia pura, limpia, sin mancha, que Cristo viene a levantar. Cristo viene pronto, aleluya. Prepárese, hermano, aléjese del pecado, permita que la unción de Dios nos dé la victoria, aleluya. La palabra de Dios dice que hay que vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ahí Eva también se dio a la tentación al querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Cristo venció la tentación de arrogarse abajo para probar a los ángeles. En Mateo 4:6-7 dice: no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, hay que entender que podemos vencer el pecado. Hay que entender que Cristo está con nosotros, y la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que consagrar nuestra vida, tenemos que revestirnos del nuevo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Alabado, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos da fuerzas de donde no hay, que Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué pecamos, hermanos? Porque no nos presentamos como hombres que están aprobados delante de Dios. A veces nos presentamos reprobados porque no oramos,
porque no leemos la palabra, porque no nos consagramos, porque a toda la tentación le decimos que sí. Y hermano, en el nombre de Jesús tenemos que avanzar, tenemos que preparar nuestra vida como aquellas 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas preparadas con el aceite necesario, que estaban velando para la hora precisa avanzar en lo que tenían que avanzar. No seamos como las insensatas, las imprudentes, que no les importaba que iba a llegar el esposo, no les importaba si sus ropas estaban decorosas para el momento, limpias, blancas, y menos se preocuparon si en su lámpara había aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a salpicar para vida eterna a otros. Pero si no, estamos secos, hermano, y el pecado se va a enseñorear de nosotros. Entonces, mis hermanos, les animo a que en nuestra mente tengamos la mente de Cristo. Estuvimos viendo hace unas semanas el estudio del hombre interior. Hemos hecho la semejanza de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y en el Salmo, ¿verdad? Dice la palabra en el 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser todo su santo nombre. El Espíritu que mora en nosotros, el que está guiando al alma, que está guiando al cuerpo, y está poniendo en línea, en disciplina, en orden, el ser humano para Dios, aleluya, para la alabanza de nuestro Padre Celestial. Porque dicen en Romanos capítulo 12:2, que tenemos que presentarnos, pero renovarnos en medio del entendimiento, porque podemos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y el versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos en santidad, como un culto vivo, en racional, porque eso es lo que Dios quiere, que tú y yo estemos serios en su obra, que tú y yo estemos enfocados en su palabra, que estemos nosotros solícitos a la verdad, que estemos nosotros hablando siempre como conviene. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. El viejo hombre ya murió. El apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y dice la palabra que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Es posible no pecar, es posible vivir en santidad. Hermano, vamos a esforzarnos, vamos a buscar el rostro de Dios, y vamos a entender que nuestro Dios está con nosotros. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él, hermano, está contigo. Pero también la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo ve Dios el pecado? Bueno, el pecado ya ha sido juzgado por Dios cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. 2 Corintios 5:21, si tiene su Biblia, 2 Corintios 5:21, y alábele que Él vive. Dice la palabra que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Aleluya. Es el último verso del capítulo y vamos a estarlo leyendo. Dice la palabra en esta hora, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sencillo. Cristo pagó por tus pecados. Cristo pagó por mis pecados. Pero estamos hablando que ahora, como hijos de Dios, ya no debemos de pecar con premeditación, alevosía y ventaja. Tenemos que estar en santidad. Tenemos que consagrarnos. Y como vimos al principio, la Biblia menciona en 1 de Juan 5, 16 y 17 que hay pecado de muerte. Y este es un versículo difícil de explicar. Dice, si ves a tu hermano cometer pecado de muerte, no pidas por él, pero si es un pecado, pide por él. El pecado es pecado. Pero tratando de entender, hermano, voy a dar mi opinión con qué pienso yo que sería un pecado de muerte. En la Biblia se mencionan varios ejemplos de gente que murió instantáneamente cuando pecó. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos ahí. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño a nuestro Dios y Dios los fulminó con fuego y murieron ahí. Elí y sus hijos ya no estaban en santidad y estaban en pecado, y vino palabra de Dios a través de Samuel y les dijo que ahora iba toda la familia, toda la casa de Elí a ser raída, quitada de la presencia de Dios. Y yo entiendo, en mi humilde opinión, que esos serían los pecados de muerte, como la blasfemia del Espíritu Santo, como atreverse a no arrepentirse después de que Dios te llama y te habla. Entonces, hermano, estamos hablando de un tema fuerte. El pecado trae la muerte, y no importa que ya tengas a Cristo, si tú te descuidas, el Señor, hermano, nos ha advertido que cualquiera que pecare sabiendo
ya no hay más que una horrenda expectación de juicio allá afuera. ¿Por qué? Porque hay una falsa doctrina que dice que una vez que eres cristiano y no importa si pecas o no pecas. No, la palabra dice que hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. La palabra nos dice también que el que vence al mundo es aquel que ha creído en Cristo, y lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Pero la palabra dice que el cristiano que está firme, que está orando, que está conectado a Dios, ese no va a caer en pecado, ese no puede ser vencido. Pero aquel que se descuida, aquel que empieza a faltar a la iglesia, a faltar a orar, a faltar de leer la palabra y a coquetear con el mundo y a empezar a hacer lo malo, déjame decirte que vas para el infierno, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. No estoy juzgando a nadie. Estoy predicando que necesitamos volver a Jesucristo. Estoy predicando que hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Estoy predicando que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Estoy predicando las palabras que el Señor nos dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y no nomás el miércoles a las 7 de la tarde, que es el culto, ni el domingo a las 10 de la mañana o a la hora que tenga el servicio. Todos los días debemos de vivir en santidad a Dios. Aleluya. La santidad conviene a la casa de Dios. Tú y yo somos parte de la casa de Dios, de la familia del Rey. Entonces, mi hermano, tenemos que entender que el pecado trae la muerte. No importa si tú te consagraste al Señor y te alejas después, dice la palabra, fíjate lo que dice la palabra, que cuando el espíritu malo que salió de nosotros vuelve y encuentra la casa, el templo del Espíritu Santo, ordenado pero vacío, va y trae a 7 espíritus peores, y la condición de esa persona, hermanos, viene a ser terrible. Entonces, hermano, hay que cuidar nuestra salvación. Apocalipsis 3:5 dice la palabra que al que venciere yo le daré la corona de la vida y no borraré su nombre del libro de la vida. No quiere decir que Jesús, cuando pecas, te borra el libro y luego lo vuelve a apuntar cuando te arrepientes. No, Él espera, porque la palabra dice: el que está limpio, límpiese más; el que está sucio, ensúciese más, pero aquí vengo yo pronto con mi galardón. Hermano, es exigencia de parte de Dios para ti y para mí. La santidad no es opcional, no es si quieres, no es que si tienes ganas, no es que no tienes deseos. No, mi hermano, es un mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Una vez más, sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la iglesia está en crisis, por eso la iglesia está fría, por eso está cayendo. ¿Por qué? Porque no estamos tomando con la seriedad de vida el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra que no lo tomemos en vano. Cuando tú y yo decimos que somos siervos de Dios y somos cristianos delante de Dios, pero no guardamos su palabra y pecamos, lo estamos haciendo a Él mentiroso y estamos tomando su nombre en vano. Así que, mi hermano, escucha esta palabra que el Espíritu Santo trae a ti, trae a mi vida. Yo la recibí primero, ya te la comparto. No estoy diciendo que soy perfecto y también sé que tú no lo eres, pero es el camino que el Señor está diciendo que caminemos, la santidad que conviene a su casa. El Señor, si ve que tú sigues pecando, va a castigarte, como un padre castiga a sus hijos. Y vamos a ver Hebreos 12, 5, 11. Otra vez, 12, 5, 11 de Hebreos. Aleluya, alábele que Él vive, hermano. Estamos aprendiendo la palabra del Señor y nos estamos deleitando, porque dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. 12:5 de Hebreos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aleluya. Y sigue diciendo hasta el 11: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos daban disciplina y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos, porque hay hermanos y hermanas en la iglesia, en el pueblo del Señor, que han alcanzado cierta santidad. Dice la palabra que ellos son justos porque han sido ejercitados. Se conmueve mi corazón
porque Dios bendiga a esos valientes, a esas mujeres, a esos hombres de Dios, hermano, que sin ellos la hora se vendría abajo, que sin ellos no permanecería. Hermano, tenemos que ser de ese grupo de personas disciplinadas, que reciben el amor de Dios con gozo. ¿Por qué? Porque a Él le producimos gozo cuando nosotros nos ocupamos de ser santos, cuando nosotros nos ocupamos de andar en santidad, de caminar en Él. Así que, hermano, el tiempo es corto y tenemos que brillar, tenemos que dar testimonio vivo de que Cristo está en nuestro corazón, de que Cristo está en nuestra vida. Si hemos pecado, pues hay que pedirle perdón al Señor, hay que arrepentirnos y hay que levantarnos y hay que seguir adelante, porque el Señor está con nosotros todos los días. Así que, mi hermano, clamemos a Dios, busquemos el rostro del Señor y veremos su gloria, veremos cómo Él respalda la obra de Dios, salvando cada día a los que han de ser salvos. Aleluya, qué hermosa es la presencia del Señor, hermano. Me gozo, aleluya. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Dios también, hermano, va a hacer que usted coseche lo que siembra. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a levantar. Y a veces como pastor, ¿verdad? Me desespero que hay hermanos que dicen, pastor, pues no entiendo por qué no prospero, por qué no avanzo. ¿Sabe por qué? Porque no está tomando en serio el Evangelio, porque no está tomando en serio la santidad que Dios nos pide. Y lógicamente pues vamos a levantar lo que sembramos. No podemos levantar cosas buenas si no ponemos atención a lo que estamos haciendo. Gálatas 6, 7, 8, aleluya, alabe al Señor, hermano, gócese, porque Dios es grande y poderoso, aleluya. La presencia de Dios es maravillosa, es hermosa y vamos a seguir adelante. Gálatas 6, 7 y 8, aleluya. Qué hermoso es su presencia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Aleluya. Si nos ocupamos de la carne, hermano, Dios no va a poder obrar en la iglesia. Qué fácil es, vamos al día de campo y todos vamos al lago, vamos a divertirnos, pero invite a alguien a la oración, verá que no va. Invite a alguien a santificarse, invite a alguien a buscar el rostro de Dios, invite a alguien a predicar, invite a alguien a evangelizar. Y luego queremos que Dios nos prospere, nos bendiga. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? Tenemos que despertar, tenemos que caminar como Él quiere, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vencer el pecado para poder ver su gloria, para poder ver que el Señor va a librarnos aún en medio de lo que está sucediendo hoy. Qué triste que casi los templos ya están obsoletos, ya no se usan. Qué triste, ¿verdad? Porque el templo se puede destruir, no importa, pero la iglesia no está actuando, la iglesia está encerrada en su casa, la iglesia no debe tener esa actitud, la iglesia debe estar en santidad, debe predicar, debe buscar formas de cómo agradar a Dios, de cómo avanzar, de cómo ganar almas. Estos medios sirven para ello, pero no es el único medio, hay muchas más formas de hacerlo, hermano. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, necesitamos que el Espíritu Santo supla para su pueblo, la unción que rompe el yugo, la fuerza que nos da para decirle no a la tentación, no al pecado, porque somos tan débiles para las cosas espirituales, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la intercesión, las vigilias. Hermano, hay que buscar el rostro de Dios, hay que ocuparnos de lo que Él quiere. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué puedo hacer para vencer el pecado? Bueno, es tu propia responsabilidad y es mi responsabilidad, de nadie más. Si yo peco no puedo culpar a nadie, a ti no te puedo culpar, ni al vecino, porque es mi decisión, es mi responsabilidad. Hermano, entonces estemos firmes en la roca que es Cristo. Dice la palabra, ¿a quién compararé? El que oye estas palabras y las hace, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo es la roca, hermano. Tenemos que estar firmes en el Señor, tenemos que avanzar en el Señor, tenemos que deleitarnos en el Señor. Entonces, esta es nuestra propia responsabilidad. Proverbios 28:13, aleluya. Abra su Biblia, por favor, o su app, y vamos a leer esta palabra. Gloria al Señor, estamos alimentando, bueno, por lo menos yo, hermano, me estoy deleitando en la presencia de Dios, y yo sé que usted también está siendo tocado por la palabra, porque la palabra no vuelve vacía. Gloria al Señor. Entonces, Proverbios, aleluya.
ahora en el Antiguo Testamento, y vamos a estar leyendo aquí en 28:13. 28:13, aleluya. Alábele que Él vive. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, mas el que los confiesa y se aparta, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Todos hemos pecado, hermano. Todos pecamos. Y tal vez vayamos a pecar más mañana, porque estamos en este mundo y somos incompletos todavía. Pero lo que Dios quiere es que tú te arrepientas, que tú los confieses y te apartes, no importa que haya sido. El Señor es fiel para perdonar a sus hijos, pero no seamos arrogantes, pensando que Él no sabe lo que hacemos, pensando que Él no ve lo que hacemos o que no oye lo que decimos. Hay que humillarnos, hay que pedirle perdón al Señor, hay que cambiar. El rey David, conforme al corazón de Dios, hizo cosas terribles. Y lo vemos en la Biblia y Dios lo permitió para que aprendamos de ello. David se arrepintió. Salmo 51, todo el capítulo, usted puede ver que él clama a Dios y le pide limpieza, pureza, y le dice: no quites de mí tu espíritu, Señor, vuélveme al gozo de la salvación, renuévame, espíritu noble me sustente. Esa es la forma en que debemos de vivir, hermano. Esa es la forma en que debemos de caminar con Dios para poder vencer al pecado. No darle lugar al diablo, dice la palabra. Si tú sabes que viendo algo que no debes de ver vas a caer, no lo veas. Si tú sabes que oyendo algo que no debes de oír vas a caer, no lo oigas. Dice la palabra que si tu brazo derecho es ocasión de caer, quítatelo, córtatelo, porque es mejor entrar al cielo con un brazo y no al infierno con los dos. Sabemos, hermano, qué hacer para no pecar, pero estamos en un problema. No estamos fortalecidos con el Espíritu Santo, no estamos fuertes con la palabra. Por eso a veces es muy fácil caer y pecar, pero el Señor nos invita, te invita a ti y a mí, para que no pequemos, para que le demos gloria, honra y honor. Somos la iglesia del Señor, somos las que tenemos que brillar, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y qué padre y qué valiente sería aquella persona que dijera las palabras que dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Fíjense en mí, fíjense en lo que yo hago, porque yo tengo cuidado de no fallarle al Señor, porque yo camino con fe, porque yo ando, aleluya, en la unción del Señor, aleluya. Que tengamos nosotros esa responsabilidad, hermano, para no hacer caer a nadie, aleluya. Gracias, Jesús, por tu presencia. Entonces, hermano, también no permita que los pensamientos sucios controlen su mente. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Los malos pensamientos no deben de entrar a nuestra vida. Aleluya. 2 Corintios 10:5. Alabanzas al que vive. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es muy importante, el que lo practica, el que ejercita esto en su mente. El enemigo no lo tumba, el enemigo no lo daña, porque a veces viene el mal pensamiento del enemigo: no vayas a la iglesia. Y uno dice: ay, sí, no voy a ir porque estoy cansado. No, hermano, en el nombre de Jesús lo reprendemos y sí, vamos a la iglesia, porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, y es un solo pensamiento. A veces hay conflictos en el trabajo y te hacen algo malo y el enemigo te lanza: desquítate, que ellos sepan quién eres. Pero el Señor te dice: si te pegan una mejilla, pon la otra. Es diferente la mente de Cristo y hay que ejercitarnos en ello. Hay que vivirlo para poder dominarlo, para poder entonces ser como Cristo. Ahí es donde el Señor quiere vernos a nosotros venciendo el pecado, y por eso la palabra nos sigue hablando, aleluya. No provea ocasión para los deseos de la carne. No le des lugar al diablo, lo dice la palabra de Dios bien claro. Apunta ahí Romanos 13:14, ese no lo voy a leer. Y luego reconozca que en Cristo usted ha muerto al pecado. Los muertos no pecan, los muertos no pecan. Y eso sí, Romanos 6, aleluya. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, del 6 al 14, bendito sea el nombre del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Así también vosotros nos consideramos muertos al pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y sigo hasta el 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermosa es la palabra y qué claro está el mensaje, hermano. Qué claro es el mensaje para nosotros, para que podamos nosotros vivir en santidad, para que podamos nosotros estar, aleluya, en Cristo Jesús. Quiero decir 2 puntos más para concluir, tal vez 3, si me da el tiempo. La razón por qué lo hice más temprano es que ahorita tenemos un hogar nuevo, gloria al Señor, estamos discipulando y nos gozamos, amén. Que a veces van gente nuevas también para escuchar la palabra y ese es un gozo bien grande, amén. Entonces, hermano, hay que juzgar su propio pecado. Recuerde que usted tiene que concordar con lo que Dios nos dice que hagamos y con lo que nosotros hacemos. El pecado es pecado. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no es pecado. Si no oramos, pecamos. Si no leemos la palabra, pecamos. Si no asistimos a la iglesia, pecamos porque es bueno y no lo hacemos. Si no ayudamos al prójimo, entonces pecamos. Aleluya. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé victoria. Confesemos nuestros pecados. 1 de Juan 1:9. Ese sí lo voy a leer, por favor, acompáñeme. 1 de Juan 1:9. Aleluya. Gloria al Señor. Dice su palabra en esta hora: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlo y apartarnos, ya lo habíamos dicho. Entonces la única manera para vencer el pecado en nuestra vida es por medio del poder de la palabra de Dios en nosotros. Al vivirla, al guardarla, al ponerla en práctica, al aplicarla. Entonces dice la palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Hermano, sí se puede vivir para Dios, sí se puede vivir como un hijo, como una hija de Dios, que es ejemplo para los demás. Espero que esta palabra le ayude, como me ha ayudado a mí, a seguir fortaleciéndonos y que Dios nos ayude para no pecar. Pero si alguno pecare, tenemos a un abogado maravilloso que es Cristo Jesús. Pero no hay excusa para el pecado, mi hermano, hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Esta noche a las 9 tendremos la oración con nuestro hermano Mauricio. Hemos estado intercediendo hermosos momentos de oración y le invito que si usted puede se conecte y intercedamos, ponga sus peticiones y vamos a orar. Padre eterno, en esta hora te agradezco mucho por tu palabra. Bendigo a mis hermanos que están escuchando y a los que van a escuchar. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, guarde para ti, para el día de tu venida, y que nos halle en santidad, preparados para toda buena obra. Te pedimos que pares la pandemia, Señor, que se ha aumentado en estos días. Las mentiras del diablo no las creemos, creemos tu verdad. Cristo es la verdad, Cristo es el camino y la vida. Padre, en esta hora te pedimos pues que bendigas a todos los seres humanos de la tierra, los salves, que traigas arrepentimiento, que pares la pandemia, que quites toda infección, toda enfermedad, Padre. Clamamos por tu iglesia, que nos ayudes a vivir en santidad, a caminar conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga, hermanos, grandemente, abundantemente. Soy el pastor Luis Castañeda y seguimos adelante en el nombre de Jesús.